Miedosos y miedosas, ¿qué películas de terror se estrenan en Estados Unidos este mes de diciembre y que muchas de ellas pronto van a llegar a los cines de Latinoamérica y de España? Si querés saberlo, no te pierdas este video porque te cuento todo lo que se viene en el cine de terror. Empezamos con los thrillers de terror. El primero es The Activate Man. ¿Quién no se ha deprimido cuando pierde una mascota muy querida? De acá parte esta película en la que nos va a mostrar cómo el protagonista entra en un shock traumático luego de perder a su perro, que lo lleva a tener extrañas visiones y alucinaciones que lo obligan a preguntarse si su mente está verdaderamente enferma o el mal que lo está acechando es real. The Girl with the Needle es otro thriller, pero con mucha estética gótica. La historia se centra en una joven embarazada que cuando pierde su trabajo busca refugio en la casa de una misteriosa mujer y todo parece ir bien hasta que la joven que está a punto de dar a luz descubre un tenebroso secreto que se esconde tras la supuesta benefactora. Otro thriller que se estrena en Estados Unidos es The Man in the White Van. Sí, la clásica historia y mito en muchos países de la camioneta blanca que secuestra niños llega a los cines. La historia se sitúa en el estado de Florida en 1974, cuando una misteriosa camioneta blanca persigue a una niña que le cuenta a sus padres lo que está pasando y, como en toda película, los padres son dos boludos que no le prestan nada de atención, lo que pone a su hija a merced de este extraño vehículo blanco en la noche de Halloween. Nos pasamos al género fantástico porque llega Night Beach. Amy Adams, sí, la Lois Lane del Snyderverse, protagoniza esta película en la que una mujer comienza a ser sobreprotectora con sus hijos. A medida que sus extraños comportamientos van en aumento, la mujer descubre que quizás se esté transformando en un perro. Seguimos con una de hombres lobo, Werewolves. Esta película, protagonizada por el grosso de Frank Grillo, nos cuenta que hace un año una superluna desencadenó un gen latente en los seres humanos que hacía que cualquiera que sea tocado por la luz de la luna llena se convierta en hombre lobo. Ahora una nueva superluna se acerca y los ciudadanos de un pequeño pueblo toman medidas extremas para combatir a cualquiera que se convierta en un licántropo. Los vampiros también están presentes este mes con Nosferatu, una nueva versión de la clásica película de 1922 que a su vez está basada en la novela de Drácula de Bram Stoker. Esta peli la protagonizan Bill Skarsgård, sí, el mismo que hizo de It, el payaso diabólico, y William Dafoe, el duende verde de las películas de Spider-Man. Llegó el momento de pegarnos unas buenas risas con el terror. Y2K es una comedia de terror en donde dos perdedores del colegio toman la decisión de colarse en la última celebración antes del nuevo milenio, el 31 de enero de 1999. Todos están paranoicos porque el cambio de milenio significa que fallen varias computadoras, lo que finalmente pasa y las máquinas cobran vida propia para vengarse de los humanos. Getaway es otra comedia de terror que tiene mucho de los años 80. Una familia que está en vacaciones va a una isla remota para descansar y pasar un buen rato. Pero pronto descubren que un asesino en serie anda suelto y los persigue para matarlos. Por desgracia para ellos, los habitantes de la isla no tienen ningún interés en ayudarlos y los libran a su suerte. Cerramos las comedias de terror con F. Mary Kill. ¿Quién no se ha llevado una decepción cuando entra a una aplicación de citas y descubre que esa persona con la cual machó no es lo que esperaba? Esto sucede en esta historia canadiense que nos va a contar cómo una joven de 30 años que es fanática de las series de crímenes reales debe poner a prueba sus conocimientos como espectadora para descubrir cuál de sus 3 posibles citas es un asesino serial despiadado. Una que se las trae es Bloody Axe Boone,
esta comedia slasher se pregunta ¿qué pasaría si Jason Voorhees tuviera una hija que está decidida a seguir sus pasos? La historia nos cuenta cómo una adolescente se debate entre seguir una oscura tradición familiar que se basa en filmar asesinatos de la vida real para luego venderlos al mejor postor, o seguir los pasos asesinos de su padre y darle un vuelco a la tradición familiar. Nos ponemos serios porque el cine asiático nos trae Devil's Stay, una de posesiones. Un hombre pierde a su hija después de un exorcismo, pero está convencido de que ella sigue con vida a pesar de las declaraciones de los forenses y del sacerdote que realizó el rito. Nadie le cree, pero en el funeral extraños sucesos comienzan a pasar y pronto se dan cuenta que están a merced de un demonio tan antiguo que ni la iglesia sabe cómo combatirlo. Recordá dejarme tu like, compartí el video con tus amigos y si te gusta el cine de terror, ¿pero qué estás esperando? Suscríbete que este es tu canal. Yo te dejo un monstruoso abrazo y te hago acordar que para no llevarte ninguna sorpresa, tenés que mirar debajo de tu cama antes de ir a dormir.